En las últimas horas surgieron algunos comentarios, incluso contradictorios entre ellos, desde el Frente Amplio por la forma en la que el gobierno está reaccionando ante la sequía. Por ejemplo, el titular de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, se preguntó si en el gobierno están vacacionando en el momento de sequía más importante del país. Todo el Uruguay está pintado de rojo desde hace largo tiempo y los anuncios meteorológicos nos traen malas noticias, agregó. Por su parte, el ex vicepresidente y ex canciller y ex intendente de Cerro Largo, Rodolfo Noboa, dijo que ante una situación difícil y compleja, el gobierno tendrá que hacer alguna otra cosa más que no sea un paliativo, que yo reconozco que es muy difícil, dijo. Agregó además que el gobierno está haciendo lo que puede, toma las mismas medidas que tomábamos nosotros en nuestro gobierno, que son prolongar los vencimientos y dar créditos a bajas tasas de interés. Ayer, El País publicó que el diputado frente amplista Alfredo Frati planteó la necesidad de levantar el receso parlamentario para hacer un seguimiento permanente del tema. Además, la comisión permanente ha citado al ministro Matos a sala para analizar este asunto. ¿Cómo está viendo la situación un ex ministro del ramo? Recibimos en nuestra entrevista central a Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre los años 2018 y 2020 en el gobierno de Tabaré Vázquez. Ingeniero Benech, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Saludo a la audiencia también. Ingeniero, en primer lugar, ¿cómo evalúa el momento con respecto al tema de sequía, déficit hídrico, ausencia de lluvias y todo lo que eso trae aparejado para el campo uruguayo? Bueno, mire, primero, en Uruguay los déficits hídricos en verano es la norma, ¿no? No es la excepción, es al revés. En verano siempre hay seca. No es tan común que haya una seca masiva, prolongada, aunque hay algunos antecedentes. Nosotros tuvimos algunos donde las secas eran regionales. Obviamente estas situaciones son muy preocupantes por lo que implica para el sector agropecuario, pero mucho más que eso, lo que implica para el país. Yo siempre recuerdo que el grueso del ingreso de dinero al país viene por el sector agropecuario o por la agroindustria. Por lo tanto, si se afecta esto, el proceso productivo, se está afectando todo el país. Esto tiene consecuencias, no es gratis, pero tampoco es novedad, ¿verdad? Esto ha pasado históricamente. Es cierto que existe un cambio climático que agrava estas situaciones, todo bien, pero cualquier productor sabe que en verano la seca viene. ¿Y qué ha hecho el país en los últimos 30 años para adelantarse a un problema que, como usted dice, es norma en los veranos? Bueno, mire, el país, yo le puedo decir lo que hicimos en nuestra gestión de gobierno, porque además está escrito, lo dejamos escrito cuando hicimos la transferencia del poder del gobierno, y lo que hicimos fue, primero, si viene seca, ¿con qué se arregla? Con agua, ¿verdad? Si no llueve, ¿qué alternativas tenemos? Usar el riego, ¿verdad? O reservar agua, porque en Uruguay en realidad llueve mucho más que el agua que necesitamos, ¿verdad? Pero para poderla usar hay que represarla, hay que acceder a pozos, ¿verdad? Hay que tener toda una cultura de uso del agua. Y yo les recuerdo que dentro de las cosas que se hicieron, y fue en la gestión de Tabaré Aguerre, fue la ley de riego, ¿verdad? Una reforma de la ley. Y este era el enfoque. También hicimos muchos proyectos de más agua, atendiendo agua para el consumo animal, atendiendo afloramientos de agua, pozos, ¿verdad? Atendiendo sistemas de riego. Hubo un proyecto, el último se llamó Más Agua, que tenía aprobado una cantidad de proyectos de financiación a través del Banco Mundial, que el gobierno actual los cortó cuando entró. Quedaron productores sin hacer esto. Yo recorrí mucho el interior del país y créame que en las mismas zonas un productor que tiene seca no es lo mismo que pueda tener manejo sobre su ganado, que pueda poder separar categorías de ganado, que pueda alimentarlos distintos, que pueda hacer un destete precoz para que las vacas vuelvan a tener actividad reproductiva, que puedan tener agua en las parcelas. Bueno, hay N actividades. Pero además, cuando viene la situación actual, el que no tiene más agua, el que no tiene más comida,
¿cómo le ayudamos? No es solo prorrogándole los plazos y dándole un crédito blando. El productor, la vaca necesita comer. De agua, sin agua se muere en pocos días. Sin alimento demora unos días más. Pero estos estrés repercuten directamente en la actividad productiva, en el proceso productivo. Ni que hablar en la lechería. Ahora, los tiempos no son los mismos para todos los productores de este país. Una cosa es la ganadería, o la ganadería de carne. Los ciclos son largos, la gestación tenemos ahora 9 meses. Si la vaca no se preña, bueno, nos quedó una vaca vacía y perdimos un carnero, ¿verdad? La lechería, lo mismo. La agricultura de secano, bueno, los ciclos son anuales, ¿verdad? La soja o el trigo o el maíz se plantan una vez por año. En cambio, en la horticultura los ciclos son más cortos. Por lo tanto, las medidas, a mi juicio, tienen que ser diferenciales. Pero además, hay otro factor que yo creo que es fundamental. No es desde un sillón, si me pongo en mi caso, de cuando era ministro, no es que yo invente las medidas. Hay que hacerlas con los propios productores, organizados. Por eso cuando repartimos raciones, lo hicimos a través de las mesas de desarrollo rural, a través de las sociedades de fomento, a través de las cooperativas, a través de N productores. Y no era plata que se regalaba, ¿verdad? Lo que era, en aquel momento, repartíamos cascarilla de soja para el ganado adulto, que se pagaba con plazos largos y sin intereses. Pero se pagaba, y se pagó, la mayoría. Pero también, atrás de eso, iba un paquete tecnológico que tratamos de ayudar al productor, es decir, para que haga destete precoz, que separe los terneros de las madres, pero al separarlo necesitaba darle una ración distinta. La cascarilla de soja no alcanzaba, no servía para eso. Precisábamos darle comedero, pero eso se hace si funciona toda la institucionalidad, los productores agrupados, y ellos son parte de esas soluciones. Eso es lo que a mí me preocupa, y créame que eso cuesta bastante, pero nosotros tuvimos muy buena respuesta en ese sentido. No sé si queda claro. Porque no es solo dar dinero. Bienvenidas sean las medidas, ¿no? Yo no estoy criticando al gobierno. Más vale, estoy reconociendo que está preocupado por el tema. Ha tomado medidas a través de microfinanzas, pero yo vi ayer o anteayer, no sé cuándo fue, que estamos en 20 de enero, ¿verdad? La emergencia se decretó en octubre, y creo que eran 180 productores. ¿Usted sabe cuántos productores hay en el país? Bueno, familiares hay en torno de 40.000, y en total hay en torno de 50.000. Número grosero, ¿verdad? Imagínense que 180. Si la sequía es generalizada en todo el país, eso es insignificante. ¿Qué quiere decir? Que el productor está necesitando, además de eso, alguna otra medida. Bien, entonces la pregunta viene hoy oí hablar de la OCE, de la UTE, del Banco República. El Banco República, lo escuché directamente al presidente decir que corrían 6 meses. Bueno, bienvenido sea, pero me parece que, por eso yo insisto, creo que esto no es suficiente. Son bienvenidas estas medidas, pero creo que hay que seguir trabajando. Ahí va, esa es la pregunta que quería hacerle. Si usted considera que estas medidas son insuficientes, o el problema que tienen las medidas es que no tienen redireccionamientos específicos en función de las localidades y el tipo de producción. Sí, y específicamente cualquier medida de este tipo necesita la participación de quien va a recibir la medida, porque ¿qué es lo que precisa el productor? Yo creo que es distinta las necesidades, y esto después va a terminar repercutiendo, ¿verdad? Si las vacas están en anestro y no quedan preñadas y hay menos terneros, en algún momento vamos a tener menos carne para exportar. La leche se va a resentir y va a salir más cara producirla, ¿verdad? La horticultura iba a tener problemas. ¿Qué va a hacer? Subida de precios. Y es ahí cuando la gente se preocupa. Y yo creo que el problema de fondo aquí trasciende los gobiernos. Estas tienen que ser políticas de Estado, de largo plazo. Y atrás de esto hay otro tema, que es la conciencia agropecuaria. El público ciudadano, y esto es de todos los sectores, conoce poco y no valora la actividad productiva del agro, ¿verdad? Sí, a ver, estamos con algún problema de
y un entrevistado por el desfile de carnaval decía ojalá que nos llueva. Imagínense cuando un productor rural que está sin agua para tomar, que está sin agua para las vacas, escucha eso. Bueno, pero cada uno en su lugar, y yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que representa la actividad productiva del agro para el país y la necesidad que tienen los productores de que en algún momento se los ayude para salir del paso. Me quería centrar en esto último que usted decía, Benech, y ya hemos recuperado la comunicación, porque usted planteaba que tiene que haber políticas de Estado con respecto a eso, y yo le pregunté al comienzo del reportaje qué es lo que había hecho el país en los últimos 30 años. Entonces, le reformulo la pregunta. ¿Faltan políticas de Estado para resolver una cuestión que, como usted dijo, ocurre todos los meses de enero o en el verano, que es un déficit y a veces sequía? Sí. Yo creo que faltan políticas de Estado, tanto que faltan que algunas se generaron. A ver, ¿cuándo se aprobó el diseño de las emergencias agropecuarias? ¿Verdad? No hace tanto tiempo, y trasciende los gobiernos. Le puse el otro ejemplo que era la ley de riego, que en realidad era una concepción de tratar de buscar mecanismos para resolver, reservar el agua que llueve, de otra forma no la utilizamos y termina perdiéndose en el océano, ¿verdad? Pero ¿cuánto de eso y qué utilidad tendría ahora si tuviéramos un buen tajamar lleno de agua? Y a ver si usted no escuchó lo mismo que yo he escuchado. Hay muchas intendencias, mucha gente preocupada en limpiando tajamares ahora. Bueno, pero el tajamar si está seco está lindo para limpiarlo, pero se va a llenar después que llueva, y después que llueva no lo vamos a precisar más, lo precisamos ahora, ¿se entiende? Sí. Por eso me refiero a que tiene que ser políticas de largo aliento, es decir, los tajamares tienen que estar siempre limpios, no cuando hay seca. ¿Se entiende? Sí, Benech, por ejemplo, ¿qué otro tipo de medida entiende que está faltando para esta situación? Más allá de lo que usted decía de las políticas de Estado o que sean políticas focalizadas cada uno para los distintos productores. No es lo mismo, usted repasaba recién, no es lo mismo la lechería que los productores de ganado y no es lo mismo la horticultura. ¿Por qué línea, por ejemplo, le está faltando al gobierno ir? Lo primero es conversar con las gremiales y los productores. Yo no soy quien para decir qué precisan los productores en cada una de esas áreas. Yo le pongo como ejemplo algunas que nosotros utilizamos, como por ejemplo era, primero, la participación de toda la institucionalidad. Uruguay es muy rico en la institucionalidad. Tenemos investigación, tenemos INIA, tenemos el Plan Agropecuario de Extensión, tenemos el INASE de la Semilla. Y yo recuerdo que hasta en algún momento hubo que flexibilizar normas para importar semillas porque no había ni aquí ni en la región. Por lo tanto, no sé, a mí me parece que lo más importante es trabajar con la institucionalidad. Yo le podría decir, bueno, si falta alimento para el ganado, para la ganadería, seguramente se puedan importar raciones, como se hizo en algún momento, cascarilla de soja o otras raciones para alimentar el peque, ¿verdad? Tan importante como eso también es ajustar la carga animal. Y eso hay mucha información en este país. Ahora, hay muchos productores que saben hacerlo, hay otros que no saben hacerlo. Bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a los que no saben? Bueno, yo creo que es trabajando juntos con ellos, con las gremiales, con las sociedades de fomento, con las cooperativas, con todo, ¿verdad? Esto no es un problema sencillo, por eso es de largo aliento. No sé si logro transmitir el concepto, ¿verdad? Sí, yo por lo menos lo entiendo perfectamente. Usted decía justamente el tema de las raciones y demás. ¿Cree que el instrumento de un control de precios que se ha mencionado en las últimas horas es un instrumento útil para esta circunstancia? Sí, mire, yo que sé, es difícil, ¿no? En mi experiencia, cuando hay una demanda alta, y los precios suben. Los precios suben. Y yo no sé si la oferta va a ser muy alta, porque, a ver, ¿de dónde salen las raciones? De los granos, ¿verdad? Estamos en plena seca. Los que no tienen riego, los maíces de secano, los sordos, se van a ver afectados sin duda. Va a haber menos oferta. Entonces, capaz que en algún momento hay que llegar a importar. Yo no sé, no creo demasiado
en el tema de los controles de precios. Nosotros, cuando yo fui ministro, no lo hicimos así, ¿verdad? Lo que hicimos fue licitaciones, llamados, y si hay que importar, se importa de la manera más ágil y más rápida posible. Claro. Benech, ¿usted comparte lo que ha afirmado en las últimas horas Fernando Pereira con respecto a que el gobierno está de vacaciones? Y lo dijo justamente en las mismas horas prácticamente en la que el ministerio firmaba la ampliación de la declaración de emergencia agropecuaria. ¿Comparte los términos de Pereira? Mira, los términos de Pereira son de Pereira, no son míos, ¿verdad? Lo que yo dije, y capaz que por ahí hay algún punto de encuentro, yo hablé de conciencia agropecuaria. El país no tiene conciencia, porque, a ver, yo soy un viejo jubilado, y voy a la playa, y está todo el mundo deseando que no llueva. Yo te puse el ejemplo de carnaval. Sí. Y a mí me parece que eso es un error, porque es una falta de conciencia que tenemos de lo que están pasando nuestros productores agropecuarios. A ver, y también debo decir que a mí me parece, y puse un ejemplo claro, ¿no? Porque la emergencia se declaró en octubre, las primeras medidas, y estamos a 20 de enero. Aquí, las vacas, las plantas, los ciclos son biológicos, no esperan a que el poder del gobierno o de los productores o de la cooperativa decidan instrumentar esto, ¿verdad? Se necesita ya, urgente. Bueno, me parece que un poco va por ahí el tema. Ahora, cada uno lo expresa como puede, ¿verdad? Yo intento de ese lado. Y entonces, para cerrar el reportaje, Benech, ¿cómo evalúa en términos generales la actuación del ministro Matos en esta materia, del subsecretario Bufa, de la gestión en general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante esta emergencia? Mire, creo que lo acabo de decir. Primero, yo no soy quien para elaborar, criticar esto, porque ellos son elegidos, son parte de un gobierno elegido por el pueblo, ¿verdad? Ahora, creo que muchas cosas de las que tenía se han desarmado. Proyectos, por ejemplo, como el de Más Agua, se desarmó, que tenía programas ya aprobados y fondos del Banco Mundial disponibles y no se usaron. La Mesa de Desarrollo Rural, que son una herramienta para llegar a los productores, yo creo que se ha minimizado el funcionamiento de eso, pero bueno, es lo que la ciudadanía dice. Yo soy respetuoso de esto. Sí. Tratamos cuando nos fuimos de dejar todo esto, y está todo escrito, ¿no? Yo todavía me fijaba, está colgada en la página del ministerio, todas las cosas que nosotros hicimos durante este periodo. Bueno, si ellos logran hacerlo mejor, bienvenido sea. Yo creo que no es esa la situación hoy. Bien, un oyente, Fernando Brás, nos pregunta por el proyecto de Más Agua, justamente para el desarrollo del periodo pasado, que le preguntemos a usted por qué se firmaron contratos con sociedades de fomento rural y otros en septiembre de 2019, tan tarde, estima el oyente, un proyecto tan importante, ¿por qué se dejó para lo último? Porque fue un lío con el cambio de gobierno después, agrega. No, mire, yo no le puedo decir la fecha porque no, de memoria, pero estos procesos son largos, ¿verdad? La evaluación de los proyectos, la financiación, después tener el crédito. Yo lo que le puedo asegurar es que había una cantidad de proyectos cuando entregamos el gobierno, es decir, el 1 de marzo del 2020, aprobados, y que estaban los fondos del Banco Mundial, creo que eran 8 millones de dólares. Es cierto que había más proyectos que plata, es cierto, pero de cualquier manera yo creo que podrían haber utilizado este gobierno. Ahora, por eso yo le decía que esto tiene que trascender los gobiernos. Y mire que nosotros hicimos esfuerzos para hacerlo lo más rápido posible. Ahora, yo no le puedo decir que nosotros somos brillantes y estos son malos. No es así. No es así. Los procesos dentro del Estado sí son lentos, no son fáciles. De cualquier manera, yo le puedo asegurar que hubo un montón, hubo un pico de proyectos para uso de agua, para equipos de riego, para distribución de alambrados y distribución del campo, para el manejo del ganado, de bebederos,
Y hay ejemplos muy claros de proyectos de cómo le cambió la vida. Estoy recordando en este momento el productor lechero de Florida, tiene un campo, y se le encargó por estos proyectos de tipo Rego, que a la gente le cambió la vida. Consúltenlo si les parece. O la sociedad Fomento de la Casilla, otro emprendimiento colectivo. Hay muchísimos de esos, le estoy nombrando 2 o 3, pero hay muchísimos de esos que se fueron haciendo. Yo creo que sería bueno revisar y tratar de que independientemente del gobierno estas políticas se mantengan. Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2018 y 2020. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchísimas gracias, y bueno, espero haber sido claro, y bueno, hay que seguir trabajando. Aquí no hay otra solución que seguir trabajando, que los productores no bajen los brazos y ayudemos como sociedad a los que están poniendo el lomo. Muchas gracias. A usted.